Hola, buenas tardes con todos. Les habla el doctor Eric Olivera Vaca. Soy médico pediatra de la clínica Ricardo Palma. El día de hoy tocaremos un tema muy importante de la consulta del día a día. Es con respecto a la importancia de cumplir con el calendario de vacunas en sus hijos. Agradezco a todas aquellas personas que se conectan y se estarán conectando. Y bueno, comenzaremos con una pequeña presentación sobre el tema. Como una parte introductoria, podemos comentar que las vacunas han representado uno de los mayores avances con respecto a la salud de toda la humanidad, ¿no? En el transcurso del tiempo, las vacunas han prevenido muchas enfermedades e incluso muertes asociadas a este tipo de enfermedades que han sido transmitidas desde hace muchos años en el tiempo. Han suprimido, por lo tanto, devastadoras epidemias y a la casi desaparición de muchas de las enfermedades, ¿no? Como la poliomielitis, el sarampión, la difteria, incluso la viruela humana, ¿no? Sin embargo, algunos padres de familia, por desconocimiento de la existencia de estas vacunas o con respecto a los efectos secundarios que se podrían aparecer tras la vacunación, se ve limitado la aplicación de las mismas a sus hijos y por lo tanto la vacunación no es completa y condiciona que el niño se pueda enfermar o aparecer alguna complicación asociada. Entonces, comencemos en sí. ¿Qué son las vacunas? Son sustancias que son administradas a las personas sanas para protegernos contra las enfermedades. Estas están compuestas por una pequeña parte de parte del microbio o el germen, que por lo general ya a través de mecanismos netamente manejados a nivel de laboratorio, estos son inofensivos, son inactivados e incluso porque la mayoría de ellos están muertos al momento de aplicarlas en el organismo. Otras veces han sido modificadas, como les mencionaba, que condicionan a que no puedan producir la enfermedad, pero sí son capaces de producir defensas llamadas anticuerpos que nos van a proteger con las mismas. Las vacunas, por lo tanto, entre comillas, entrenan al organismo para evitar que el germen produzca una enfermedad importante con complicaciones y así el niño esté protegido como tal. Entonces tenemos que cuando un niño está en contacto con algún germen en su primera oportunidad, va a producir sustancias que, como les mencionaba, se llaman anticuerpos, que ayudan a combatir la enfermedad como tal, pero no la evitan, desarrollándose evidentemente todos los síntomas asociados a la enfermedad. Aunque la enfermedad ya haya pasado en el mismo organismo, los anticuerpos que les mencionaba, que eran estas defensas, persisten en el organismo y por lo tanto quedan como memoria. Por eso muchas de las enfermedades que alguna vez el niño o el individuo puede estar expuesto solamente se van a presentar una única vez, ya que los anticuerpos, las defensas formadas en el organismo que quedaron como memoria, nos protegen y evita que vuelva a tener dicha enfermedad. Lamentablemente, muchas enfermedades en esta primera y tal vez única vez que puede entrar en el organismo de los niños, pueden generar secuelas o complicaciones permanentes e incluso la muerte, sobre todo en niños que nunca han sido vacunados. Por lo tanto, las vacunas consiguen en el organismo del niño que entrene su mismo sistema defensivo, su mismo sistema inmunitario, el cual va a producir anticuerpos contra las enfermedades a las cuales el niño ha sido vacunado sin necesidad de haber padecido la enfermedad previamente. Las vacunas entonces como que engañan el hecho de que el niño haber estado expuesto a este germen y generando que se forme una enfermedad complicada y muchas veces la muerte del mismo. ¿Cuántas vacunas debo ponerle a mi hijo? Definitivamente todas las que se suelen recomendar. Ninguna de ellas es menos importante que otra. El organismo del niño, incluso el más pequeño, ¿no?, en condiciones
adecuadas, puede tolerar la aplicación simultánea de varias vacunas. No hay que tener miedo el hecho de que les informen de que en su primera oportunidad, un bebé, de pronto en sus primeros 2 meses de vida, tenga que recibir 2 o 3 vacunas al mismo tiempo. El organismo está preparado para poder recibirlas sin mayores complicaciones asociadas. El ambiente que rodea, por lo tanto, a los niños hay que también tenerlo en cuenta, que no es estéril. El niño va a estar expuesto a múltiples microbios el día a día durante todos sus primeros años de crecimiento, lo cual va a condicionar la exposición a múltiples enfermedades como tal. Entonces, la vacunación como tal es la mejor inversión con respecto a la salud de tus hijos. Ahorra el sufrimiento, el tiempo y dinero que pueden producir estas enfermedades, las cuales pueden ser prevenibles a través de la vacunación. Las vacunas, hay que dejarlo muy en claro, que son eficaces y 100% seguras. No hay que tenerles miedo. Muchas veces durante el transcurso de temporadas hemos visto a veces corrientes asociadas a la antivacunación por diversos tipos de circunstancias que han aparecido al momento de la aplicación de las vacunas, sobre todo si hablamos de la población pediátrica. Sin embargo, estas han sido muy esporádicas, muy fortuitas, y muchas de ellas definitivamente han llevado a estudios los cuales han llegado a una conclusión que no han sido netamente asociadas a la vacunación como tal. ¿Cuándo se debe administrar las vacunas a los niños? Pues en el momento que correspondan y por lo tanto que protejan al niño como tal. Algunas de estas se inician desde el primer día que nace el bebé, ¿no? La mayoría de las restantes se colocan durante los primeros 2 años de vida y, bueno, algunas otras más tardíamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a cuanto más precozmente se pueda aplicar según el calendario protocolo de la aplicación de las vacunas, la protección es mucho mayor. Los niños pequeños, por lo general, necesitan dosis repetidas de las vacunas que se administran en forma protocolizada, porque el poder de la inmunización o protección en estos niños todavía es un poco deficiente. Y va a depender mucho de la vacuna como tal y de la edad del niño, ¿no? Los 2 primeros meses, los niños, por lo general, vamos a ver que están protegidos contra las diversas enfermedades que pueden estar expuestos. Y esto se va a deber gracias a la presencia de los anticuerpos de la madre dentro del niño, el cual han sido, digamos, transmitidos a través del cordón umbilical durante el proceso de la gestación. Entonces, durante los 2 primeros meses, por lo general, tenemos cierto cuidado de este tipo de enfermedades y que no habría problemas hasta los 2 meses para recién colocarlos, ¿no? Entonces, ya una vez que el niño llega a los 2 meses de vida, los anticuerpos maternos comienzan a desaparecer progresivamente. A su vez, el organismo del bebé comienza a producir sus mismos anticuerpos que los van a proteger con las diversas enfermedades a las cuales van a estar expuestos. Esta es la razón por la que la mayoría de las vacunas se colocan a partir de esta edad. Como el sistema de defensas, le estaba mencionando, está aún inmaduro, es necesario que el bebé deba recibir varias dosis de la misma vacuna, para que de esta manera nuestro organismo pueda aprender a reaccionar contra dicha enfermedad, generando una respuesta de protección inmediata tras el contacto del germen dentro del organismo y generando una respuesta eficaz, ¿no? Otras vacunas se suelen administrar un poco más tarde, ¿no? Después del primer año, por ejemplo, porque los anticuerpos maternos, algunos de ellos sí aún pueden persistir en el organismo del bebé y pueden protegerlos hasta dicho tiempo. Por lo tanto, cada vacuna es importante colocarle a su debido tiempo. Si se ponen antes, pueden ser ineficaces y se puede, en todo caso, correr el riesgo de que el niño pueda producir dicha enfermedad con, obviamente, las complicaciones que algunos de ellos pueden dejar muy secuelado al niño o incluso la muerte del paciente, ¿no? Entonces, ante la pregunta, ¿son las vacunas totalmente seguras y eficaces? Pues la respuesta es todas, sin ningún titubeo, ¿no? Ninguna
de las vacunas que se colocan produce la enfermedad a la cual se pretende evitar, ¿no? Aunque algunas pueden causar pequeñas molestias, definitivamente en el lugar de la vacuna, como la presencia de dolor, un poco de enrojecimiento, un poco de hinchazón, y en algunos casos cuadros de fiebre que no suelen ser muy altas, pero el tiempo de ellos suele ser menor a 72 horas, ¿no? Un tiempo muy transitorio, el cual no condiciona que pueda generar mayores complicaciones posteriores. La eficacia de la vacuna, por lo tanto, es muy alta. Definitivamente de pronto no llega a un 100%, pero se acerca mucho a ese valor, sobre todo en aquellos niños que han recibido sus dosis completas y a su vez han recibido las dosis de refuerzo que se colocan a su debido tiempo. Las vacunas también protegen a las personas o a los niños no vacunados, y eso se llama el efecto rebaño. ¿Qué es este efecto rebaño? Pues sucede cuando la mayoría de bebés o niños se vacunan contra dicha enfermedad. La producción de las mismas defensas que habíamos mencionado, llamados anticuerpos, pueden proteger al resto de niños que están en contacto con los niños vacunados. Y de esta manera se evita la transmisión entre niño a niño y por lo tanto se evita la transmisión de la enfermedad y la prevención de las complicaciones asociadas a las enfermedades prevenibles, ¿no? Esta pregunta que les voy a mencionar acá en la presentación es una pregunta muy importante. ¿Cuándo no debo vacunar a mi hijo? Que existen muchos comentarios con respecto a esto, tanto entre la familia y tanto el personal a veces de salud que está con respecto al manejo de las vacunas, sobre todo en algunos centros. Las vacunas deben ser administradas cuando correspondan, como les había mencionado, excepto, como menciona ahí, que exista una enfermedad aguda, la cual estamos hablando de una enfermedad grave o una reacción alérgica grave a los componentes de la vacuna. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si de pronto tu hijo tiene algún síntoma de algún componente respiratorio alto, como un resfriado, que de pronto tiene congestión, un poco secreción nasal, estornudos y una tos esporádica que no condiciona a que tenga fiebre o que tenga dificultad para poder respirar, esos sí tipos de síntomas no condicionan o no contraindican la vacunación de sus hijos. Si el bebé ya en alguna oportunidad, tras haberle colocado una dosis previa de la vacuna, ha presentado una reacción alérgica grave llamado anafilaxia, también es una contraindicación absoluta. Pero si es una reacción muy leve, que se llama urticaria, solo basada en la zona de la aplicación de la vacuna, por lo general esas vacunas sí se pueden volver a aplicar, siempre bajo el cuidado del médico y en un centro adecuado en el cual se debe observar al bebé. Muchas veces aplicamos o administramos algunos medicamentos antes de la vacunación para evitar justamente que aparezca esta reacción que en algún momento de pronto ha sido leve durante alguna administración previa de la vacuna. Entonces, contrariamente a lo que muchas personas creen, las vacunas pueden administrarse con seguridad en estos casos, básicamente mencionado con respecto al resfriado. Aunque exista un resfriado sin fiebre, evidentemente, que el niño de pronto haya sido sometido a una operación quirúrgica sin mayores complicaciones o que tenga otra enfermedad leve médica, no es contraindicación de no vacunar a sus hijos. ¿Qué enfermedades se evitan con la vacunación? Nosotros actualmente tenemos muchas enfermedades, las cuales podemos prevenir a través de las vacunas que están protocolizadas dentro del calendario de vacunas que rigen el país, ¿no? En esta presentación vemos los diversos tipos de enfermedades, ¿no? Que en su tiempo, obviamente, ante la no existencia de las vacunas, producían secuelas duraderas, permanentes e incluso la muerte del niño en estos casos. Dentro de ellos mencionamos las vacunas contra la tuberculosis, la hepatitis B, el rotavirus, la poliomielitis, la difteria, el tétano, la tosferina, el Haemophilus influenzae tipo B, el neumococo,
la influenza, el sarampión, la rubiola, la parotiditis o paperas, varicela, fiebre amarilla. Entonces, estas vacunas que les acabo de mencionar con respecto a estas enfermedades prevenibles son las que actualmente el Estado coloca en forma rutinaria en la mayoría de los calendarios de vacunas que se aplican en el país en diversas partes de todo el Perú, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que también hay otras vacunas que no están incluidas en forma rutinaria y, digamos, obligatoria dentro del calendario de vacunas que rige el Perú, el Estado, a través del Ministerio de Salud. Estas vacunas han demostrado igual la misma eficacia, la misma seguridad de aplicación sin comprometer la vida o el estado de salud del paciente, ¿no? Estas enfermedades que voy a mencionarles que no están incluidas dentro del calendario de vacunas, si es que lastimosamente el bebé no tiene esta vacuna y de pronto va a estar expuesto en algún momento de su vida, estamos viendo que genera muchas complicaciones, secuelas permanentes e incluso la muerte del paciente. Y dentro de esas vacunas se menciona la vacuna contra el meningococo, ¿no? Que es una vacuna que te protege justamente contra este tipo de bacteria que te causa la meningitis por meningococo, que lastimosamente genera secuelas neurológicas terribles y permanentes y muchas veces la muerte del bebé. La hepatitis A, ¿no? Recordar que es otra vacuna que no está incluida dentro del calendario de vacunas a través del Ministerio de Salud. Sin embargo, esta enfermedad es la enfermedad viral hepática más importante durante la infancia, a comparación de la hepatitis B, que de pronto, si bien es también igualmente importante, las complicaciones asociadas a la enfermedad por tal no se suele presentar en forma rutinaria en el bebé. La otra vacuna es el virus de papiloma humano, que si bien por temporadas o en el Estado ya se está tomando consideración de la colocación de dicha vacuna tanto en niños como en niñas, es importante saberlo que hay otro tipo de modalidades de aplicación de la vacuna con incluso el aporte de otro tipo de cepas que vamos a tomarlo en cuenta para la mayoría de enfermedades que produce ese tipo de virus, ¿no? Y la fiebre tifoidea, que es otro tipo de enfermedad que es muy frecuente, ¿no? Que de pronto se nos escapa pensarlo, pero durante las épocas básicamente del verano, donde vemos que a veces los niños comen en la calle, y bueno, los alimentos están expuestos a temperaturas mayores, esto puede generar la aparición de dicha enfermedad, ¿no? Que es la famosa salmonelosis. Entonces también tenerlo en cuenta que podemos proteger a nuestro bebé con respecto a estas enfermedades, sabiendo que existen y se pueden aplicar de pronto en forma particular. Este es el calendario de vacunación según el Ministerio de Salud. Como vemos, son aproximadamente más de 23 enfermedades graves prevenibles a través de las vacunas, ¿no? Que comienzan, como les había mencionado, desde el momento del nacimiento, ¿no? El recién nacido, por ejemplo, recibe lo que es la vacuna de la hepatitis B. Esta vacuna aplicada en ese momento lo que va a ayudar es a la prevención de la enfermedad de la hepatitis B, la cual puede ser transmitida a nivel perinatal al momento del nacimiento de la madre al hijo. Entonces, esto evita que se produzca ese tipo de evento. La otra vacuna que se suele colocar al momento del nacimiento es la vacuna contra la BCG. La vacuna lo que va a generar es la prevención de la aparición de la enfermedad de la tuberculosis diseminada, la tuberculosis con afectación pulmonar y otro tipo de órganos que se llama difusa, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta, sabiendo que Perú sigue siendo un país con alta prevalencia de tuberculosis y que en los últimos meses hemos estado recibiendo pacientes con tuberculosis nuevamente, no solamente acá en Lima, sino también en provincias. Luego, el siguiente tiempo para administrar las vacunas es a partir de los 2 meses. A partir de los 2 meses, vemos que el bebé comienza ya a recibir las primeras dosis de las demás vacunas. Dentro de ellas va a recibir la primera dosis de la vacuna pentavalente. La vacuna pentavalente es una vacuna que viene inyectable, que dentro de sus componentes va a abarcar lo que es la vacuna contra la hepatitis B, la difteria, el tétano, la tosferina,
la Haemophilus influenzae y la polio. Perdón, difteria, tétano, tosferina, sí, efectivamente hepatitis B, y que viene de medicina inyectable. La otra vacuna que se coloca también a los 2 meses es la polio, ¿no? Que el Estado lo coloca también en inyectable, y además se tiene en cuenta la primera dosis de la vacuna contra el rotavirus, que es una administración netamente a través de gotas vía oral. La otra vacuna que se coloca a los 2 meses es la primera dosis contra el neumococo. Entonces, esas son las primeras dosis que va a recibir su bebé. A los 4 meses vamos a ver que el bebé va a recibir la segunda dosis, básicamente de las vacunas que les acabo de mencionar que se han colocado a los 2 meses, que corresponde a la segunda dosis de la pentavalente, la segunda dosis de la polio, la segunda dosis de rotavirus y la segunda dosis del neumococo. La siguiente etapa para colocar las siguientes vacunas es a los 6 meses. A los 6 meses el bebé va a recibir lo que es la tercera dosis de la vacuna pentavalente y a su vez ya vamos a ir viendo que de pronto esto puede cambiar en alguna otra parte, pero que en algunos casos ya se puede ir valorando la administración de la siguiente vacuna que va a corresponder a la vacuna contra la influenza. La vacuna de la influenza se suele colocar a partir ya de los 6 meses en adelante. Son 2 dosis que va a recibir su bebé con un intervalo de 1 mes entre cada dosis. Entonces, por lo general, a veces se colocan a los 6, otros comienzan a los 7, y por lo tanto, la siguiente dosis es 1 mes posterior. A los 12 meses, lo que vamos a observar es ya las vacunas del año, ¿no? En la vacunación del año, vamos a tener presente que se va a colocar la vacuna contra la triple viral. Esta triple viral incluye 3 vacunas, como dice su nombre: la vacuna contra el sarampión, la vacuna contra la paperas o parotiditis y la vacuna contra la rubiola. Además, se coloca la vacuna contra la varicela, la cual ya se administra a esta edad, y finalmente se coloca la tercera dosis de la vacuna contra el neumococo. El siguiente punto según el calendario de vacunas regido por el Ministerio de Salud, es a los 15 meses, ¿no? A los 15 meses, la vacuna administrada es la vacuna contra la fiebre amarilla, la vacuna antiamarílica, ¿no? Que, como sabemos, es una enfermedad que, si bien está regido más en zonas de trópicos, donde de pronto zonas de selva, sería importante valorar colocarlo a esa edad, dado que así se evita que cuando de pronto ante un evento tengan que ir a esas zonas, ya su bebé esté protegido y así evitemos que se pueda contagiar contra dicha enfermedad. La siguiente vacuna que corresponde dentro del calendario de vacunas es a los 18 meses, ¿no? A los 18 meses lo que vamos a tener es básicamente los refuerzos, ¿no? Y en este caso vamos a tener el primer refuerzo de la vacuna de la difteria, tétano y tosferina, ¿no? Adicionalmente, la vacuna de la polio, la cual ya también se ha administrado previamente, y la primera dosis de refuerzo de la vacuna triple viral, ¿no? Que era el sarampión, rubiola y parotiditis. La siguiente vacuna que se coloca es ya casi a los 4 años de vida, ¿no? A los 4 años de vida lo que vamos a tener es la vacuna con respecto a la segunda dosis de los refuerzos. Básicamente hablamos de refuerzo de la difteria, el tétano, la tosferina y la polio como tal. Entonces, como ven, son varias las vacunas que se colocan dentro de este tipo de calendarios, que va a ser regida de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? Y dentro de ellas son 23 casi las enfermedades que se pueden prevenir a través de la vacunación como tal. Sin embargo, también les había comentado que hay otras vacunas que no están incluidas dentro del calendario de vacunas, pero son igual de importantes que las que se acabo de mencionar. Dentro de ellas está la vacuna contra el meningococo, ¿no? Esta vacuna se suele administrar a partir de los 9 meses de vida. En niños menores de 2 años se colocan 2 dosis con un intervalo de 3 meses, y en aquellos niños que de pronto no pudieron colocarse antes de los 2 años y ya tienen más de dicha edad, se puede colocar una única dosis.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que los niños menores de 2 años es la población pediátrica de mayor riesgo de generar complicaciones en dicha enfermedad. La otra vacuna es la vacuna contra la hepatitis A, ¿no? La vacuna contra la hepatitis A se coloca o se administra a partir del año de vida. Son 2 dosis con un intervalo de 6 meses entre cada dosis. La vacuna contra la fiebre tifoidea se administra a partir de los 2 años de vida. Es una única dosis. Y la vacuna contra el virus del papiloma humano, esta se suele administrar a partir de los 9 o 10 años de vida, tanto en niños como en niñas. Por lo general son 2 dosis con un intervalo de 6 meses entre cada dosis, ¿no? Entonces, les vuelvo a recalcar que estas vacunas, si bien no van a ser vistas dentro de su calendario de vacunas que coloca el Ministerio de Salud, es importante que se conozca que existen y que por lo tanto, si hay la oportunidad de administrarlas a sus hijos, pues hacerlo, dado que, como les acababa de mencionar, las enfermedades que pueden producir ese tipo de situaciones son muchas veces devastadoras, con secuelas o incluso la muerte del bebé, ¿no? Hablando netamente de la edad pediátrica como tal. Bueno, en todo caso, ahora estoy atento a poder responder sus dudas, sus preguntas con respecto al tema. Yo sé que de pronto hay muchas de ellas, así que podemos aprovechar el tiempo para justamente responderles y quede todo en claro. Muy bien, entonces comenzamos un poco con las preguntas. Acá dice, la primera pregunta es: doctor, buenas noches. ¿Cuál es la edad mínima para empezar con la vacunación? Bueno, como les había comentado, la vacunación comienza netamente en el primer día de vida, en el recién nacido, ¿no? Colocando las primeras dosis, en este caso es netamente la vacuna contra la hepatitis B y luego la vacuna contra la BCG. Luego, posteriormente, ya a partir de los 2 meses comienzan las vacunas en forma ya más rutinaria, ¿no? Entonces, esa es básicamente la edad donde colocamos las primeras dosis. A ver, entonces veamos qué más preguntas tenemos con respecto al tema. Doctor, si mi bebé ha bajado de peso, ¿eso influye para que pueda recibir su vacunación con normalidad? En realidad, no. Con respecto a la ganancia de peso, no hay mayor contraindicación de la administración de las vacunas. El único, en todo caso, acápite que hay que hacer es que en las primeras vacunas que se colocan en el momento del nacimiento, el peso mínimo para colocarlos es a partir de los 2 kilos en adelante, sobre todo en aquellos bebés que nacen en forma prematura, ¿no? Con respecto al peso es netamente el único acápite que podría mencionarles. Sin embargo, luego de ese tiempo, y si ya pesa más de 2 kilos, puede recibir su vacuna sin mayores problemas. Si en el transcurso de su crecimiento ha habido temporadas o eventos que han condicionado que no gane en forma correcta o incluso que baje, no es una contraindicación definitivamente de no colocar las vacunas. Al contrario, lo diría que debemos reforzar el componente de la protección del bebé a través de la vacunación efectiva y así la prevención de las enfermedades que pueden ser producidas justamente en aquellos niños que no ganan correctamente de peso. Muy bien. Doctor, ¿por qué es diferente la vacunación del Estado? Bueno, en realidad no es que sea completamente diferente. Las vacunas del Estado realmente son igual de eficaces y seguras como las vacunas que se colocan en forma particular. Sin embargo, por diferentes tipos ya de protocolos que se tienen a nivel nacional, cada país hace su propio calendario de vacunas de acuerdo a las enfermedades prevalentes, ¿no? Las vacunas que les he mencionado que no coloca el Estado son vacunas que definitivamente, si bien por suerte el país no tiene mucha prevalencia de las cuales tenemos del día a día con respecto a las demás enfermedades, si hay la oportunidad de poder hacerlo con nuestros hijos a través de esta vacunación, la prevención siempre va a ser la recomendada como tal, ¿no? Entonces, hay que dejar en claro, no estoy mencionando que las vacunas del Estado sean menos importantes que las vacunas que se colocan a nivel particular. En realidad, todas las vacunas, tanto del Estado como en forma particular, se colocan en una forma eficaz, en una forma segura, generando las mismas anticuerpos, las mismas protecciones, ¿no? Sin embargo, por ahí puede haber ciertas diferencias netamente con algunos componentes que incluyen las vacunas particulares adicionalmente, pero en realidad no es que sea diferente, ¿no? Las vacunas son las mismas, tienen el mismo componente,
pero sí, efectivamente hay que saber que hay otras vacunas que, bueno, lastimosamente el Estado a través, como le estaba mencionando, a través de sus diversos tipos de normativas, no las consideran, pero hay en el país y si hay la oportunidad de poder vacunar a sus hijos de forma particular, pues hay que hacerlo. Siempre hay que recomendar la prevención de ese tipo de enfermedades. Buenas tardes, doctor. Quisiera saber su opinión sobre la vacuna contra el COVID para niños de 3 años. Bueno, en realidad yo podría ahí mencionar que la vacuna contra el COVID, la cual no solamente es dirigida a los niños de 3 años, en general la vacunación contra el COVID, ahora que por suerte se están colocando ya en el país finalmente a partir de los 6 meses de vida, pues es súper importante. En el poco tiempo que tenemos de este tipo de vacuna que ha salido, digamos, en forma urgente, tras la epidemia que hemos sido sometidos y que, bueno, por suerte, por ahí ya hay disminución de los casos de forma importante. Este tipo de resultados se ha visto que ha sido gracias a la vacunación, ¿no? Si bien en un inicio la vacunación fue dirigida a la edad adulta, pues en el transcurso del tiempo los niños también comenzaron a caer. Justamente era la población, la población pediátrica era la población que no estaba vacunada y era la mayoría de los casos. Por ejemplo, solo en este año, a inicios de este año, tenemos una ola súper importante, tanto en adultos como en niños, pero en niños sobre todo porque no se observó lo mismo que lo que pasó en el último año, ¿no? Entonces, la población pediátrica que no estaba vacunada contra el COVID justamente fue la población que mayor sintomatología y complicaciones de la enfermedad pudo tener. Entonces, la vacunación en el transcurso del tiempo lo que ha llevado justamente es que la enfermedad como tal no aparezca en forma complicada. Y de pronto aprovecho esta pregunta para mencionarles que las vacunas no significa que no va a poder presentar jamás la enfermedad del niño. Lo que hace la vacunación es la prevención de la complicación causada por la enfermedad, la cual obviamente nadie quiere para nuestros hijos, ¿no? Entonces, al igual que las demás vacunas, también las recomiendo y ahora que de pronto por ahí ha habido ciertos rebrotes en el país, pues con mucha más razón. Si su bebé todavía no tiene dicha vacuna, pues se le recomiendo que se la coloque, a la vez de que también esté a la par con el calendario de vacunas mencionados, que eso tampoco no hay que dejarlo de lado, ¿no? Doctor, por favor, tengo un bebé de 6 meses que acaba de cumplir. ¿Es posible ponerle la vacuna del COVID? Pues sí, como le estaba mencionando, ¿no? Esta vacuna del COVID ya en el país se está colocando a partir de los 6 meses de vida. Por ahí puede haber ciertas confusiones con respecto a que si coincide con las vacunas de 6 meses, ya no puedo vacunar al bebé contra la vacuna contra el COVID. Pues en realidad sí se puede vacunar en forma simultánea sin mayores complicaciones. Sin embargo, como les acabo de mencionar, las vacunas de los 6 meses sí involucran de pronto aplicación de diferentes tipos de inyectables, lo cual podría considerarse como que con cuidado y podríamos tener la oportunidad de espaciar un poquito, dejarle un intervalo al menos de descanso de 2 semanas mínimamente para poder aplicarle la vacuna correspondiente, ¿no? Pero si se diera el caso, ¿se puede aplicar en forma simultánea? Sí se puede aplicar a partir de los 6 meses sin mayores complicaciones. ¿Cuántas dosis se pone para el papiloma en los niños? Bueno, con respecto al virus del papiloma humano, es súper importante y agradezco la pregunta, dado de que se desconoce mucho de esta vacuna, ¿no? Como sabemos, la vacuna contra el virus del papiloma humano es un virus que genera incluso enfermedades que llevan finalmente a un cáncer, ¿no? El cáncer de cuello uterino, que es justamente uno de los cánceres más prevalentes en el país en las mujeres, que se puede prevenir a través de la vacunación. No solamente el cáncer de cuello uterino, sino del cáncer de pene, el cáncer de las zonas genitales, la aparición de verrugas genitales y otro tipo de afectación de dicha zona. Entonces, es importante que lo tengamos ya dentro de nuestro calendario de vacunas, tener información adecuada, porque también hay muchos dudas, preguntas, tabúes con respecto a que si vacunamos o no contra dicha enfermedad a las niñas en las edades, como les estaba mencionando, a partir de los 9 o 10 años. Entonces, a partir de los 9 o 10 años, actualmente se está colocando la vacuna contra el virus del papiloma humano, tanto en niños como en niñas.
O bueno, si hablamos netamente de la etapa escolar a partir del quinto o sexto año de primaria. Son 2 dosis con un intervalo de 6 meses cada dosis, ¿no? Muy bien, a ver, la siguiente pregunta mencionan, doctor, ¿hay alguna vacuna para prevenir este virus respiratorio sincitial? Bueno, este virus que acaba de mencionar, es el virus sincitial respiratorio, es uno de los virus más frecuentes que afectan en la edad pediátrica. Lastimosamente, debo comentarles que no existe una vacunación con respecto a dicho virus, ¿no? En el transcurso del tiempo, esperemos que pueda generarse una vacuna contra esta enfermedad, dado que efectivamente causa múltiples afectaciones respiratorias, tanto altas como bajas, y que muchas veces ha llegado a cuadros severos, generando la intubación y la ventilación mecánica de un niño expuesto a este virus, ¿no? A ver, la siguiente pregunta menciona, doctor, buenas noches, me encuentro en otro país, en Qatar, y mi hija está por cumplir los 10 meses. ¿Le puedo colocar la vacuna de meningococo aquí o debo esperar hasta marzo del siguiente año que estaré regresando a Perú? Bueno, eso va a depender básicamente de la normativa del calendario de vacunas de cada país, ¿no? Yo les estaba mencionando básicamente del calendario de vacunas, que bueno, en este caso hablamos de una vacuna particular que se coloca en el país como tal, ¿no? Sin embargo, se tendría que valorar en el país en donde se encuentra cómo se está aplicando dicha vacuna, y si hay la oportunidad de hacerlo, pues definitivamente se la recomiendo. Sobre todo si es un bebé que definitivamente estamos dentro de los 2 primeros años de vida, que como sabemos va a estar expuesto a múltiples gérmenes, y dentro de ellos el meningococo, que también tiene diferentes tipos de subtipo, y dentro de ellos el meningococo tipo B es el de mayor afectación, ¿no? El de mayores complicaciones que puede generar en el bebé. Así que si hay la oportunidad, infórmese, y si se puede aplicar sin mayores problemas, pues hacerlo. En el hipotético caso no se puede hacer por diferentes tipos de normativas que tenga el país donde se encuentra, pues en el caso que venga a Perú, definitivamente también se le recomienda apenas llegue y así cumplir con su calendario de vacunas mencionado, ¿no? A ver, la siguiente pregunta. Doctor, ¿en niños de 4 años se puede colocar la primera dosis de la vacuna contra el COVID junto con la vacuna que les toca a los 4 años? ¿O recomienda que sea otra fecha? Bueno, como les había comentado en una anterior pregunta, la vacuna del COVID se puede administrar en forma simultánea con las diversas vacunas del calendario de vacunas que les acabo de mencionar. No hay mayores complicaciones con respecto a la aplicación simultánea, ¿no? Sin embargo, yo sugiero que si hay más de 2 vacunas que se colocan en el mismo día, tratar de pronto valorar la posibilidad de colocarlo en diferentes tipos de fechas, con un intervalo mínimo de 2 semanas en adelante, de las cuales va a depender de la vacuna que estemos aplicando, ¿no? Pero si son una vacuna que hablamos de los 4 años, como menciona, que según el calendario de vacunas se coloca básicamente la vacuna del refuerzo de lo que es el DPT más polio, el cual es en forma particular, incluso se puede aplicar a través de un simple inyectable, y la otra vacuna se puede colocar en el otro hombro, ¿no? Que en este caso podría ser la vacuna contra el COVID, ¿no? Entonces, de que se puede aplicar, se puede hacer sin mayores complicaciones si se diera el caso. Veamos, a ver, la siguiente pregunta. Muy buenas noches, doctor. Disculpe, si a mi niño de 6 años no le pude colocar su vacuna de 4 años, ¿le puedo vacunar ahora? ¿Es recomendable o ya no es necesario? Pues definitivamente es necesario, ¿no? Recordemos que los refuerzos justamente lo que van a hacer es generar el aumento de la producción de anticuerpos y que queden mucho más tiempo de memoria en el organismo, ¿no? Cada refuerzo puede aumentar el porcentaje de protección en el bebé y a su vez acumula la protección de muchos más años en el tiempo. Si por X motivo pasó un tiempo correspondiente a la edad de colocar su refuerzo y no se pudo hacer, pues se puede retomar y hacerlo. Porque si hablamos de refuerzos, ya significa que el cuerpo ha estado expuesto a dichas
vacunas y ha generado cierta protección, entonces por lo tanto el refuerzo se puede aplicar posteriormente. Si bien yo sé que en algunos centros de vacunación, sobre todo los que se manejan en el Estado, tenemos a veces problemas porque son un poco más estrictos, si es que se pasa el tiempo mencionado, pues también hay que valorar que se puede hacer en forma particular, ¿no? Igualmente se puede aplicar y la generación de defensas es igual o mejor incluso si es que se realiza cuanto más precozmente. Así que no hay mayor problema si es que no se recibió su vacuna de 4 años, a los 4 años y ahora tiene 6 años, se puede aplicar sin mayores complicaciones. Doctor, buenas tardes. Si mi hijo no recibió la segunda dosis de rotavirus, ¿aún se le puede aplicar? Ya tiene 1 año. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, dado que justamente hablando un poco de las vacunas que se colocan a su tiempo, con respecto a la vacuna de rotavirus sí tenemos ciertas características diferentes, ¿no? La vacuna de rotavirus, según el calendario de vacunas que se maneja a nivel nacional, según el Ministerio de Salud, son 2 dosis, como les estaba mencionando, durante el primer año de vida, ¿no? La primera dosis idealmente se debe colocar antes de los 6 meses y la segunda dosis antes de los 8 meses. En el caso de tu bebé, como me mencionas, si ya tiene 1 año y no se llegó a colocar la segunda dosis, sí, ahí le debo mencionar que ya no se puede colocar dicha vacuna porque el organismo ya no va a tener las mismas oportunidades de generar una protección adecuada. Que eso significaría que de pronto la vacuna que se pueda colocar, en este caso ya a partir del año de vida del rotavirus, no sería tan eficaz como la que se puede haber colocado a su tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí le diría que ya la vacuna de la segunda dosis no sería recomendada, ¿no? Bueno, creo que hemos podido responder algunas preguntas, algunas dudas con respecto al tema de la vacunación en sus hijos. Sé que de pronto han quedado muchas preguntas en el tintero y el tiempo a veces es un poco corto. Sin embargo, espero haber respondido la mayoría de sus dudas. Si por ahí, en todo caso, queda alguna pregunta más, dudas con respecto a la vacunación, sobre este tipo de vacunas que les estaba mencionando que se aplican en forma particular, pues los invito a que también puedan venir acá a la clínica Ricardo Palma, donde los médicos pediatras estamos dispuestos para responder sus dudas y preguntas con respecto al tema de la vacunación, ¿no? Solo dejar en claro que siempre hay que recordar que las vacunas están hechas para la prevención de las enfermedades. Nunca van a estar hechas para producir enfermedades ni complicaciones en el bebé. Así que les recomiendo que tengan mucho en cuenta lo mencionado, dado que las vacunas siempre van a ser seguras y eficaces. Así que, pues nada, yo creo que eso sería todo por ahora. Muchas gracias a todas las personas que pudieron conectarse en el consultorio en vivo. Y bueno, a cualquier duda adicional, los esperamos acá en la clínica Ricardo Palma. Nos vemos.